Amados hermanos, que Dios les bendiga. Un privilegio siempre, por la gracia de Dios, compartir la palabra de Dios y exponernos a la misma. Vamos a hacer la lectura de la porción que vamos a revisar hoy en Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios, la leemos con reverencia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a hacer una pequeña oración por la palabra. Amado Señor, gracias por este privilegio de compartir, Señor. Es tu palabra perfecta, suficiente, eterna, Señor, llena de sabiduría, bondad y verdad, Señor amado. Que, Señor, en tu gracia esta misma palabra nos transforme, nos ayude, nos guíe, Señor, para poder adorarte, para poder mirarte con claridad y poder glorificar tu nombre en nuestras vidas a través de tu obra gloriosa, Señor. En tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos y te damos gracias. Amén. Es la palabra de Dios algo impresionante, ¿no? Y qué bueno que tenemos y aprovechemos el privilegio de poder estar expuestos a la palabra, hermanos. Eh, léala todos los días, medítela, aférrese en ella, amados hermanos, porque hallamos infinita sabiduría y la gracia de Dios nos conforta, nos alienta, nos anima, nos transforma, nos santifica. Es el poder de Dios a través de su palabra. Sí, y bueno, yo le dividí estos versículos en tres subtítulos, como acostumbro hacer, para ir teniendo un poquito más de claridad. Sí, el primero, tomando el verso 1 y verso 2, tiene como título la unión con Cristo y la unión con la ley del Espíritu. Sí, la unión con Cristo y la unión con la ley del Espíritu. El verso 3, la debilidad de la carne y la gloria de Dios en el Hijo. Y el verso 4, para que así podamos y vivamos en el Espíritu. Así que vamos a la primera parte, que es la unión con Cristo y la unión y la ley, y sí, la unión con la ley del Espíritu. Sí, Pablo, habiendo mostrado la naturaleza de los creyentes y tan real como nos compartía nuestro hermano, ¿cierto?, en la anterior exposición, sí que es algo real. El capítulo 7, muchos en este capítulo 7 tienen una discusión y dicen, como les decía en el capítulo 7, muchos tienen una dificultad porque ven a un hombre débil, ven a un hombre que está con una guerra terrible contra el pecado y que literalmente está diciendo, yo no sé lo que hago porque mi mente quiere hacer la ley de Dios, pero mis miembros no. Entonces muchos en ese punto dicen, no, entonces ahí Pablo está hablando cuando no era creyente, cuando Pablo estaba en pecado, no, pero él está hablando de una lucha real del creyente. Y eso es parte de vivir en el espíritu. Sí, vivir en el espíritu no es que nosotros vivamos con perfección, vivir en el espíritu es que anhelemos la perfección, que es totalmente distinto. Anhelamos la perfección, buscamos la perfección, pero no la logramos. ¿Cuándo la lograremos? En la gracia de Dios, cuando el Señor vuelva. Y como Pablo mismo dice en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 51 en adelante, me parece que habla de esta transformación de lo mortal a lo inmortal y de lo corrupto a lo incorruptible. ¿Sí? Entonces, por eso no es algo que esté directamente aquí en la escritura, pero es desde mi punto de vista, y esto lo digo con claridad para que no haya confusión, que parece ser que alguien al leer el capítulo 7 o la misma iglesia de Roma leer el capítulo 7 o leer esta porción de la carta que Pablo está escribiendo, pueda decir o pueda concluir y pueda decir, entonces no estamos a salvo porque todavía hay pecado en nosotros. Entonces podemos condenarnos. Entonces no somos salvos, podría haber dicho alguien, ¿no? Hasta yo lo podría haber dicho cuando leí este pasaje de Pablo y decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué no estoy en condenación si todavía el pecado mora en mí? Y de la forma que mora en mí, o sea, me lleva cautivo al pecado y soy cautivo del pecado. Entonces, ¿cómo es posible que yo sea salvo? Y Pablo
con gran claridad y con la inspiración del Espíritu Santo y Dios a través de Pablo, te dice, no hay ninguna condenación. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay condenación? Porque estás en Cristo. Sí, la diferencia fundamental y crucial es esta, dice, porque estás en Cristo. Crees en Cristo y por gracia eres contado como un justo. ¿Sí? Lo que ya habíamos hablado en algunos capítulos de Corintios, de Romanos, ¿sí? Y que Pablo habla de diferentes puntos de vista las mismas verdades. Por ejemplo, vamos a tomar un versículo conocido que está en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. 2 Corintios capítulo 5, verso 21, ¿sí? Que habla de la justificación. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hay condenación? Porque dice, porque estamos en Cristo. Porque al nosotros creer en Cristo, nosotros pasamos a vestirnos de la ropa perfecta de la justicia santa de Cristo. Sí, como nos detalla el verso 21 del capítulo 5 de 2 Corintios. Sí, él no era pecado, se hizo pecado por nosotros y nosotros fuimos hechos justicias de Dios en él. Y eso está explicado en todas las porciones de la Escritura. Sí. Y miren lo que dice. Ahora, ¿a quién apuntó Cristo con esto? O sea, ¿a quién el Señor vistió de su justicia? A los que conoció. Sí, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no sé a quién le toca o a mí mismo no recuerdo, donde Pablo en el verso 28 en adelante dice a los que antes conoció. Sí, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó, a estos glorificó. Sí. Entonces, como decía una vez el pastor Paul Washer, lo más importante no es que tú conozcas a Dios, es que Dios te conozca a ti. Porque Dios a los que conoce llama y a los que conoce santifica y a los que conoce transforma. Esa es la gracia de Dios, hermanos. No es que nosotros hayamos conocido a Dios, es que Dios nos conoció a nosotros. Y esa palabra en la Biblia tiene muchas implicaciones. Habla de relación, habla de intimidad, habla de omnisciencia de Dios, habla de amor, habla de pertenencia. Sí, entonces en muchas formas habla esa palabra y habla esencialmente de intimidad. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en los primeros libros, en el primer libro de la Biblia, el Génesis, los primeros capítulos, dice, y Adán conoció a su mujer y le dio a un hijo llamado Caín. Entonces habla de intimidad. Sí, también podemos verlo en el ejemplo de esta palabra en Mateo, cuando dice que José no conoció a María hasta que Jesús nació. Sí, entonces habla de una relación, sí, física, pero también habla de intimidad. Entonces, en ese sentido, sí, no hay condenación a los que están en Cristo. ¿Y cuáles son los que están en Cristo? Los que Dios conoció. Sí, esos son los que Dios conoció. Por eso es que Pablo dice, no hay condenación. No hay condenación. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque son nuevas criaturas. ¿Sí? 2 Corintios 5:17 nos dice eso con claridad. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Sí ven? A los que están en Cristo, dice. Y es lo mismo que Pablo dice aquí, que no hay condenación a los que están en Cristo, ¿sí ven? Entonces, en una parte dice están en Cristo y otra dice no hay condenación, dice los resultados. Ahora te dice, ¿por qué se dan esos resultados? Porque es una nueva criatura. Y utiliza la misma frase, Pablo, porque dice, los que están en Cristo son nuevas criaturas. Y en el capítulo 8 de Romanos, en cambio, dice, los que están en Cristo no tienen condenación. Sí, el mismo principio, pero dos diferentes aristas, dos diferentes puntos que Pablo está tomando y te está diciendo. ¿Por qué no hay condenación? Porque estás en Cristo. Sí, hay una nueva identidad, hay una nueva relación, hay una nueva forma de ver las cosas. Nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestras emociones, todo ha sido afectado. Si tú has nacido de nuevo, eso es lo que sientes. Si no has nacido de nuevo, tus afectos siguen siendo los mismos. Ahora, lo has vestido de moralidad o de religiosidad, pero no. Si eres nueva criatura, eres una nueva criatura es nueva criatura. Si es un ejemplo, por ejemplo, a mí siempre me gustó leer los ejemplos que utilizaba el pastor Charles de Spurgeon, porque era muy sabio al tomar esos ejemplos. Él decía, mira, que es algo más o menos así. Tú sabes que hay un animalito, no sé cómo le conocen en Argentina, en Ecuador le dicen el zorro, se come a las gallinas.
y de comerse. Entonces dice, ¿qué probabilidad tiene ese animalito de vivir con las gallinas? Ninguna, porque se las come. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo único que puedes hacer tú para que puedas, y eres un granjero y quieres tener ese animalito y quieres tener a las gallinas? Pues tienes que encerrarle al animal este para que no se coma las gallinas. ¿Cuál es la única probabilidad real de que vivan juntos? De que ese animal sea convertido en una gallina. O sea, sea un animal nuevo. Y si por la gracia de Dios eso pasa, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se va a comer las gallinas? No, ¿por qué? Porque ya es una gallina y las gallinas no comen gallinas. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice la nueva criatura. Nueva criatura es nueva criatura. Entonces antes tú y yo éramos pecadores practicantes, amadores de las tinieblas y aborrecedores de Dios, por naturaleza. Esa era nuestra identidad. Y Dios, que es rico en misericordia, nos hizo pecadores redimidos, que amamos la santidad y que pecamos, pero no nos deleitamos en el pecado y buscamos agradar a Dios. Y por eso es que no hay condenación. ¿Por qué? Porque es imposible que un hijo de Dios viva en las tinieblas. No puede. Porque la nueva identidad que Dios nos ha dado emerge de nosotros y comienza a rompernos desde adentro hacia afuera. Por eso es que Cristo dijo que el problema está adentro. Dijo, en el corazón salen los malos sentimientos, los homicidios, los adulterios, ¿no es cierto? Y es lo que Pablo nos dice, por ejemplo, vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Sí, es una manera muy clara de decirlo y muy directa de decirlo en 2 Corintios 4, 16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en el creyente. Y es lo que Pablo te dice en el capítulo 7 que nuestro hermano explicó los últimos versículos, ¿no es cierto? Del 14 hasta el 25. Sí, dice, no entiendo lo que hago, sí. ¿Por qué? Porque por dentro te estás renovando. Entonces es una luz que emerge y que te traspasa y te comienza a transformar. Sí, eso es vivir en el Espíritu. Una guerra constante y sin cuartel, perdón, a nuestros enemigos principales que son el mundo, el demonio y la carne. Nos vestimos de Cristo hasta que Él vuelva. No es una vida perfecta, pero sí es una vida perfectible. Sí, por eso no hay condenación a los que vivimos en el Espíritu. Entonces, ahí es bien importante hacer esta distinción, como les decía. No es una vida perfecta, por supuesto que no, pero sí es una vida perfectible. ¿Qué es eso? Que anhelamos perfección, caminamos perfección, buscamos la perfección, aunque nunca la vamos a lograr, hasta que Él vuelva, la anhelamos, la amamos y queremos llegar allá. Y eso es lo que Pablo, por ejemplo, pone un ejemplo bien claro en una de sus cartas que dice, y esto mismo hago. No que yo ya lo haya alcanzado, hago una cosa, dejando lo que queda atrás, miro hacia adelante, prosigo a la meta. Sí, esa es la actitud. Entonces dice, ya, lo que está atrás, pero yo sigo. Y yo sé que no lo he logrado, yo sé que no lo he alcanzado, pero allá voy. Sí, y por eso es que en el verso 1 y en el verso 2 nos muestra con claridad que no es imposible que haya condenación si una persona está viviendo así. ¿Por qué? Porque da la identidad de un cristiano verdadero. Sí, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Miren, es algo interesante lo que pasa aquí. Y también a veces hay confusión en estos puntos, pero Dios nos permite ver con claridad. Dios nos ha libertado de la ley para unirnos a la ley. Es algo más o menos así. Entonces dice, hermano, eso es una contradicción. Claro, es una contradicción a nuestra mente, pero no una contradicción a la verdad de la Escritura. Dios nos ha libertado de la ley en que nosotros podamos lograr la ley por nosotros mismos, pero nos ha sujetado a la ley a través de Cristo. Sí, porque la ley era algo que nosotros no podíamos cumplir. Cristo le cumplió y Cristo nos da la fuerza, nos dio la nueva vida para que podamos cumplir esa ley. ¿Sí? Él nos apunta a la ley. Y como nos apunta a la ley, nosotros decimos, no podemos, sí, pero yo sí pude, así que toma, anda. Y por eso es que en Efesios capítulo 2, verso 10, dice, pues somos hechura suya. ¿Creados en quién? ¿En nosotros? No. En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó? Dios.
Somos hechuras ¿de quién? De Dios. ¿En quién? En Cristo. Sí, por eso es que Dios nos ha libertado la ley para unirnos a la ley. Sí, en ese punto. Ahora miren el pequeño detalle que existe aquí. La misma ley perfecta y santa de Dios solo se diferencia en un punto. ¿Con Cristo o sin Cristo? Todo gira en torno a Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Porque de Él, por medio de Él, para Él fueron creadas todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces tú ves la ley, dices, sí, la ley, si la cumples te vas al cielo. No, si la cumples en Cristo. Es muy diferente. Porque los judíos cumplían muchas cosas de la ley, pero nunca las cumplieron en Cristo. Por eso es que cuando llegó le crucificaron y por eso son culpables. Porque muchas cosas de la ley ellos cumplían. Pero la diferencia no está en cumplir y no cumplir, la diferencia está en Cristo o no Cristo. Toda la historia de los tiempos se resume en esa persona perfecta que vino a vivir entre nosotros, el Dios hecho hombre, Jesucristo, entre sus ovejas y las cabras, entre sus elegidos y los no elegidos, entre los que le escucharon y los que no, entre los cristianos y no cristianos. Todo se resume en la persona y la obra de Cristo. Sí, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Dios prometió que eso iba a pasar, porque sabía que nosotros no podíamos hacer. Ezequiel 36, 26 20 y 27 es un pasaje muy conocido que nosotros vemos que Dios cumplió, sí, a través de la obra de Cristo, obviamente. Aunque no se menciona, es evidente que es a través de la obra de Cristo. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Les daré un nuevo corazón. Cristo habló del corazón. Siempre habló del corazón. Por eso es que cuando le decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Preguntaban. Y él decía, no, tranquilo, esfuérzate, dale duro que sí vas a poder. No, ¿qué respondió Cristo? Para los hombres es imposible. Es imposible. Más para Dios, todo es posible. Más para Dios, todo es posible. Él centró su obra en sí mismo. Entonces no les dijo, no, tranquilos, cumplan nomás. No, sigan nomás y van a cumplir. No. Dijo, para ustedes es imposible, para Dios todo es posible, porque yo he venido para eso, para salvarles de sus pecados, a través de la obra que mi Padre me ha enviado, la obra trina del Dios perfecto. Les daré un corazón nuevo a través de la obra trina del Dios perfecto. Pondré un espíritu nuevo, claro, el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Cristo? Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu a ustedes. Él les guiará y les mostrará todas las cosas de mí. ¿Se dan cuenta? Es imposible leer esos textos sin mirar a Cristo. Cristo está en todas partes. Él nos quita el corazón de piedra. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios capítulo 2, verso 4, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sí, es impresionante. Sí, y nos dio un nuevo corazón, nos dio un espíritu, porque somos hechura suya. Sí, es una claridad impresionante de la escritura. Sí, y a través de eso, miren, sí, es lo que les decía. Al unirnos con Cristo, nos une a la ley del espíritu. Y somos uno. Y por eso es que Pablo, cuando está hablando de la ley y que dice que nadie se era justificado por las obras de la ley y todo eso, él dice, entonces invalidamos la ley. No, la confirmamos. Pero ¿cómo es posible? Claro, por Cristo. Confirmamos la ley, pero no como medio de justificación, sino para que veas lo horrendo que eres y cada vez que veas lo horrendo que eres, te rindas a Cristo y te deleites en Él y hagas las obras que Él te mandó y glorifiques más a Dios a través de Cristo. No para que te enorgullezcas y digas, no, ahora ya puedo porque tengo una nueva identidad. Eso es vanagloria igual, porque tú no puedes porque tú quieres, tú puedes porque Dios quiso, que es muy distinto. Y tú puedes porque su gracia te cubrió y porque Cristo te ama y por eso es que también el autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Cristo. Sí, nunca se pierde de vista eso. Vamos al verso 3, la debilidad de la carne y la gloria de Dios en el Hijo. Sí, la debilidad de la carne y la gloria de Dios en el Hijo. Verso 3 dice,
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley, por la carne. Ya como leíamos, por ejemplo, en el pasaje y explicábamos un poquito, justo me tocó a mí esa porción de la analogía del matrimonio. La ley no es mala, porque la ley es buena, el mandamiento es justo, santo y bueno. Lo malo está en nosotros, y por eso es que la ley no podía hacer nada. ¿Sí? Porque la ley nos decía qué hacer, pero no nos daba los medios para hacerlo. En cambio, Cristo nos dice qué hacer y nos dio los medios para hacerlo y se glorifica a través de ello. ¿Sí? Entonces es la diferencia sustancial. ¿Sí? Al nosotros estar muertos en delitos y pecados, perdón, nadie puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestras mejores obras, hermanos, son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice eso con claridad. Solo podemos agradar a Dios en Cristo. Por eso es que es tan importante la predicación cristocéntrica. No predicamos moralismo, hermanos. Tampoco es que predicamos amoralismo, no estamos predicando algo antivalores, nada de eso. De hecho, somos morales los cristianos. Pero cuando centramos nuestra predicación solo en la moral y no hablamos de Cristo, no tiene sentido. Porque hacemos de eso porque el rey lo ha mandado. Una ley que no tenga un principio y no tenga un objetivo no tiene sentido. Odiamos el pecado y odiamos las manifestaciones del pecado en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro rey lo ha dicho. Porque él ha dicho que esas cosas están mal. Pues eso es algo sumamente importante. ¿Sí? Toda la historia, como les decía, toda la historia de los tiempos se resumirá en Cristo y los demás. Eso será todo, hermano. Sí, y me sorprendía, por ejemplo, yo miraba un reportaje de un templo que hicieron. Los mormones tienen esta costumbre de hacer unos mega templos súper eh, con mucho dinero y súper así lleno de cosas, de lujos y cosas de esas, ¿no? Y dicen porque ellos son los elegidos, dice. Sí, lo mismo dicen los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba y decía, entonces, ¿cuáles son los elegidos? Es más fácil de lo que parece esa pregunta, la respuesta. Los que Dios eligió, esos son los elegidos. No es lo que dicen ser elegidos. Yo puedo decir yo soy elegido, una persona puede, los mormones dicen ellos son los elegidos, los testigos de Jehová dicen que ellos son los correctos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que Dios eligió. ¿Quiénes son los que Dios eligió? Aquellos que predestinó y aquellos que transformó a través de la obra y gracia de su misericordia en Cristo, a través del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. El Dios Trino en acción, en cualquier rincón de la tierra, esos son los elegidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era imposible para la ley, por la carne. Las religiones, todo el mundo dicen eso, tú puedes ganarte el cielo. Cumple esto, esto y esto y esto y esto. Hazte mormón y esto, hazte testigo de Jehová y esto y esto. Hazte evangélico. En iglesias evangélicas también a veces se predica un falso Dios, hermanos. Dicen, haz esto y esto y esto y esto y esto. No, es imposible para la ley, por la carne. No podemos cumplir los requerimientos perfectos de la ley, hermanos. Por eso es que la segunda parte del versículo dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque era imposible para nosotros cumplir. Y Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para cumplir. Y para que seamos elegidos en Él. ¿Y saben para qué? El fin de todas las cosas es la gloria de Dios. No es que los mormones tengan razón, los evangélicos tengan razón, los cristianos tengan razón. No, es la gloria de Dios. Es el fin de todas las cosas. Y Dios quiere glorificarse a través de la historia de los tiempos, a través de su Hijo. Y eso es lo que va a hacer. Ese es el Dios al que adoramos, al Dios trino y perfecto, a través de su Hijo, el que fue plenamente Dios y plenamente hombre, el glorioso misterio, el Dios hombre. Ese es un misterio glorioso, hermanos. Es algo que nuestra mente nunca podrá entender. ¿Sí? El Dios hombre. Sí, no, en el seminario salía esta pregunta, ¿no? ¿Jesús podía pecar? Y ahí venía la polémica, decías, y ahora, o sea, pero si Dios no puede ser tentado, ¿cómo? Si Jesús es Dios, Dios no puede ser tentado, entonces no puede pecar. Pero Jesús también era hombre, entonces podía pecar.
¿Y ahora? Ese es el misterio, hermanos. Sí y no. Sí y no, porque como Dios no puede pecar y como hombre podía pecar porque viene en semejanza a nosotros. Pero yo estoy explicándole esto de manera separada, pero él no era un ser separado, era un solo ser con dos naturalezas. Eso es el misterio glorioso, ¿sí? Yo quiero leerles una porción de la Confesión de Londres que habla de este gran misterio, ¿no? Que solo lo expone lo que la Biblia dice, pero es hermoso. Yo les voy a leer. Miren lo que dice aquí, hermanos. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla del poder del Altísimo con su sombra. Así nació de la mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras, de modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. El glorioso misterio de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Es algo que nuestra mente débilmente finita y pecadora nunca puede entender, pero simplemente debemos glorificar cuando vemos la grandiosa verdad de Dios en las Escrituras. Sí, Dios envía a su Hijo, necesitaba ser plenamente Dios, claro, para resistir la ira infinita de Dios. Ningún hombre podía resistirla. Necesitaba ser plenamente hombre, claro, porque era nuestro representante, tenía que ser un hombre común y corriente como nosotros. Tenía una mente humana, sí, hermanos, tenía una mente humana. Por eso es que una vez dijo, el día y la hora no lo sabe nadie, ni el Hijo, solo el Padre. ¿Acaso no es consustancial con el Padre? Claro, es igual, es coeterno y consustancial, pero era plenamente humano, ¿sí? Y fue tentado. Es algo que nuestra mente, como les decía, nuestra mente finita y débil nunca podrá entender. Es la gloria de Dios, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tenía que ser nuestro representante y fue nuestro fiel representante para que se cumpla la escritura y para que Dios se glorifique a través de Dios mismo en el Hijo, ¿sí? Y para que el pecado sea condenado, ¿sí? Como dice aquí en Romanos 8:3, la última parte, condenó al pecado en la carne, ¿sí? Condenó al pecado en la carne. Dios derramó su ira infinita hacia su Hijo. La cruz nos muestra, amados hermanos, el horrendo e infinito que es el pecado ante los ojos de Dios. O sea, se han puesto a meditar un poquito en esto, hermanos. Es algo que nuestra mente no puede entender, pero les convino a que de vez en cuando lo mediten. El amado coeterno con el Padre, el Hijo, en el cual Él tiene complacencia. Los cielos se abren y cuando Él se está bautizando dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Se transfigura y dice, este es mi Hijo amado, a Él, oigan, cuánto amaba el Padre al Hijo eternamente, ni siquiera podemos calcular eso. Cuán horrendo es el pecado, infinito, que el eterno Padre fue capaz de sujetar a padecimiento a su perfecto Hijo, ¿sí? Porque es un Dios santo, santo, santo. Sí, vamos a ir un poco a Isaías 53 para leer esto, aunque nuestra débil mente no puede entender, la escritura nos puede ayudar a ver un poco de esto que nunca podremos entender en plenitud. Pero leamos Isaías 53, verso 4 al 10. Sí, que es una profecía acerca de Cristo, acerca del padecimiento de Cristo y la cruz. Sí, 53, 4, dice la palabra del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren el detalle, aquí dice, ¿por herido de quién? De Dios.
¿Quién hirió al Hijo? Dios mismo. ¿Sí? Verso 5. Mas él herido fue, ¿por quién? Por Dios, ¿no es cierto? Pero ¿a causa de qué? Por nuestras rebeliones, dice. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Verso 6. Todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense, hermanos. O sea, algo que no podemos imaginar, pero les conviene que tratemos de meditar en esto. Cargó el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos pecados fueron suficientes para que Adán y Eva fueran destituidos del huerto del Edén? Uno. Uno, hermanos. Un pecado. Cristo cargó todos los pecados de todos los elegidos de todos los tiempos, incluido el pecado de Adán y de Eva. Sobre él reposaba esos pecados. Por eso es que usted puede entender un poco ahí cuando Cristo suda en sangre en Getsemaní y dice que ora 3 veces y los ángeles le reconfortaban, hermanos, era un humano que se iba a beber la copa de la ira de Dios. Sí, verso 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, angustiado y afligido. Eso es lo que usted ve en Getsemaní con claridad y dice que oraba una vez y después se regresó y le estaban ya se durmieron los apóstoles, dijo despiértese y otra vez se fue y oraba. Dice que oraba, que se sentía morir, ¿sí? Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El eterno Dios, el soberano y perfecto Dios, creador de todo, que sostiene todo con la palabra de su poder, recibió bofetadas de su inútil e infinitamente pequeña y asquerosa creación y no le hizo nada. Así de grande es el amor de Dios y así de horrendo es nuestro pecado. Pues, eso es algo que ni siquiera podemos entender, hermano. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Sí? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A veces cuando yo leo esta porción y a veces trato de conversar con algunas personas, dicen, no, pero es que ¿cómo el padre va a hacerle eso al hijo? O sea, no es algo que te esté inventando, lee lo que dice ahí. El padre eso hizo al hijo por infinitamente horrendo que es nuestro pecado. No lo podemos ni entender. El amado, el eterno hijo, sujeto a padecimiento, ¿sí? Eso es un poco, en resumen, sí, condenado al pecado, condenando al pecado en la carne, que nos dice la porción de Romanos, ¿no? Sí, y vamos a ir al verso 4 para terminar. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de Dios se cumpliese en nosotros, ¿sí? La justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Sí, en dos sentidos, declarados justos, el primer sentido, y el segundo sentido, que vamos a caminar como justos, ¿sí? La declaración eterna de Dios al declararnos justos, y la segunda, la obra perfecta de Dios al santificarnos. Las dos caras de la moneda, como les decía la otra vez, que es una misma moneda, no son dos monedas, una misma moneda, que tiene dos elementos. La una se llama justificación y la otra santificación, no están separadas. Si alguien es justificado, va a ser santificado. Y si alguien está santificándose es porque es justificado. ¿Sí? Están ahí. Sí, la única forma que esto sucedió fue cuando Dios nos dio vida en Cristo, hermanos. Habiéndonos dado Dios la justicia perfecta de su Hijo y llevándose la horrenda e infinita maldad que nuestro pecado
¿sí? De nuestro pecado en la cruz del Calvario, ¿sí? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Vamos a leer un poquito acerca de esto. Sí, miren, nos dice, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Mm? ¿Sí? Dios se hizo maldito por nosotros para que nosotros fuéramos bendecidos. Sí, esa es la cruz. Por eso es que es imposible no predicar la cruz. Él es como un himno que se llama glorioso intercambio. Si no, nuestra mente no puede entender y dice, aleluya, glorioso intercambio. Cuán gran misterio, cuán grande misterio, que por gracia salvo soy. Es por gracia, ¿sí? ¿Y cuál es la conclusión final de esta parte? ¿Sí? Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren lo que Pablo dice con claridad, y eso es lo que vamos a aprender en el capítulo 8 que yo lo inicié, pero que vamos a seguir estudiándolo. No está diciendo que hay unos que van a vivir en el Espíritu y otros que van a vivir en la carne. Lo que él está diciendo, como creyentes me refiero, lo que él está diciendo es que todos los cristianos andan en el Espíritu y todos los impíos andan en la carne. Por eso unos versículos más adelante dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, que no pueden sujetarse a la ley, no pueden. Sí, entonces habla con claridad, ahí hace una distinción. Pero miren el énfasis que hace Pablo en el verso 4, que no andamos, dice. Él habla y dice, no andamos, no dice, unos sí van a andar, otros no van a andar. No, él dice, no andamos, nosotros los que amamos a Dios, no andamos en la carne, nosotros andamos en el Espíritu. O sea, no es algo, no es una utopía, no es una fábula, no es que dice, no, es que va a haber algunos que anden en la carne porque son carnales, y hay otros cristianos que son más espirituales y van a andar en el espíritu. No, no, hermanos, todos los cristianos somos espirituales. La diferencia es que unos somos más maduros y otros no tanto. Esa es una distinción importante. Si hay cristianos que son más inmaduros que otros, pero todos los cristianos son espirituales. Entonces uno se ve y dice, no, pero no se nota, hermano. Sí, a veces parece que no, pero siempre se nota. ¿Por qué? Por la guerra sin cuartel que le damos al pecado. Sí. Nuestra carne no quiere, hermanos. A veces cuando estamos escuchando una enseñanza, nos dormimos. Vamos a ver el partido de nuestra selección ahora que se acerca el mundial y les prometo que nuestros ojos están así, ¡boom! Como lámparas. No nos perdemos un minuto. Solo en entretiempo vamos al baño o preparamos alguna botana para comer, pero los 45 minutos de cada tiempo estamos con los ojos ahí como lámparas. Pero vamos a hacer un estudio, escuchar algo y estamos que nos dormimos. Dice, no, pero si ven, dice, entonces eso es andar a la carne. No, esa es la lucha que tienes con la carne porque tú quieres estar en el estudio y vas al estudio y te conectas y escuchas. El carnal no le interesa. A él no le importa. Le da igual. ¿Qué estudio bíblico? ¿Qué lectura de la Biblia? ¿Eso para qué? Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el carnal no anda en el espíritu, él anda en la carne. Y andar es tener un estilo de vida arraigado a eso, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Vamos a orar, amados hermanos, y agradecer al Señor por este tiempo que nos ha permitido compartir su palabra. Amado Señor, te damos gracias por el privilegio de poder mirar, Señor, por gracia, únicamente por gracia y únicamente por fe, únicamente por la obra perfecta de tu Hijo en la cual tú te glorificas, Dios eterno y perfecto. A ti sea la gloria, Señor, seas hablando a través de esta palabra a nuestras mentes, nuestros corazones y permítenos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y así lo haremos. Porque no confiamos en nosotros, porque sabemos que nosotros no podemos. Si fuera por nosotros ya nos hubiésemos rendido, pero es tu espíritu en nosotros que nos transforma de adentro hacia afuera
y nos permite vivir conforme a tu voluntad. A ti sea la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Orlando, gracias. Amén, amén. La verdad, hermanos, tremendo, tremendo. Yo puedo ver que en estos 4 versículos, cómo está condensada la palabra, de tal manera que yo te extraigo 2 propiedades muy importantes en estos 4 versículos. Que toda la escritura apunta a Cristo, es el primero, la primera propiedad. Me quedo con ese versículo 3, donde explicaba el hermano cómo a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y escuchamos a los hermanos y ahí viene la segunda ley, cómo utilizó toda la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en las demás cartas de Pablo, para mostrar a Cristo crucificado y a este resucitado. Cómo mostrar en la cruz la condenación que hubo del pecado que se quiere enseñar de nosotros, pero que no puede. ¿Por qué? Porque hay una ley que nos liberó, que es la ley del Espíritu, en la cual andamos. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo como en estos pequeños 4 versículos Pablo condensa un montón de poder de la palabra y explica que hoy andamos en esa ley, la del Espíritu, ¿no? Esta última ilustración que daba Orlando sobre el tema de los estudios bíblicos y los partidos de fútbol, qué gran verdad, ¿no? Venimos entusiasmados a cumplir y a escuchar y a estar en el estudio bíblico, queremos estarlo, pero nuestra carne empieza a caer. A la mañana juega la selección y estamos así, wow, gritamos y nos quedamos sin voz y saltamos. Qué tremendo, ¿no? Cómo eso nos hace caer en cuenta. Bueno, mis hermanos, Arielito, Roberto, Víctor, siéntense en libertad de abrir su micrófono, si el que quiera aportar, sumar o preguntar, es el tiempo. Nada, pues de que, primeramente no, agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí reunidos todos, aquí los hermanos, y también al hermano que expuso esta noche. Gracias por la enseñanza. Y bueno, pues como he dicho, ¿no? Yo para mí, las cosas que voy escuchando y aprendiendo es algo nuevo, ¿no? Porque ustedes sabrán que soy nuevo en esto, pero bueno, dando gracias a Dios, todo lo puede en Cristo que me fortalece, dice, ¿no? Pero entendí y aprendí algo hoy, algo nuevo, de que lo que es imposible para el hombre, para Dios nunca va a ser imposible. Y eso, como te dices, como que te mete en tu cabeza y en tu corazón y en tu alma lo que tú dices, porque a veces nosotros como personas, como seres humanos, pensamos de que ya no da más, ya no avanzamos, y a veces nos rendimos o a veces nos renegamos, pero ahí es cuando nosotros debemos ponerla mucho más en Dios, mucho más, acercarnos mucho más a Él, porque dice, para Dios, las cosas del ser humano, todo es posible, ¿no? Para Dios todo es posible, pero como digo, nosotros siempre a veces nos damos por vencidos y pues aprendí eso de que nunca debemos rendir, nunca debemos quedar ahí estancados, que siempre debemos buscar y acercar mucho más a, a Dios. Amén, Robertito. Gracias. Gracias por recordarnos eso, sí, es verdad. Para el Señor no hay nada imposible. En los planes del Señor todo se cumple porque Él hace cumplir su soberana voluntad. Y no hay quien le pueda torcer un dedo, ¿no? Para el Señor no hay nada imposible. Arielito. Hermanos, ¿me escuchan? Se entrecortaba mucho, no sé si me escuchan. Dios los bendiga. Gracias, hermano Orlando.
por tu trabajo, por tu exposición muy, muy clara. Me encantó la de la gallina, que tenía que convertir en gallina. Más para lo de River. Nada, me encantó. Me encantó muy el término perfectible, ¿no? Es decir, una vida en obediencia no perfecta, sino sincera, con un corazón, sabiendo que no podemos cumplir la ley, pero sí confiando en que Cristo pudo cumplirla, ¿no? Así que no, me anoté eso, lo que, bueno, una vida perfectible y esos términos, y después, ¿qué otra cosa? No, muy, muy claro, que bueno, de la justificación que va junto con la santificación, ¿no? Si no sos justificado, no puedes ser santificado, como lo explicó muy claro Orlando, y bueno, la nueva criatura, ¿no? Es así, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Cómo nos resucitó de nuestra vieja vida y cómo nos hace nuevas personas, una nueva criatura, como en 2 Corintios 5:17, como bien decía Orlando, que somos nuevas criaturas. Y bueno, y, el, y bueno, cómo lo aclara Ezequiel, ¿no? En Ezequiel 36, como decía el hermano, que nos iba a dar un nuevo corazón, y es así. Así que agradecer a Orlando, que realmente fue muy, muy claro. Así que, o sea, no, todo me quedó muy, muy claro, realmente. No tengo dudas de lo que explicó. Eh, y bueno, gracias, hermano, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, Lito. Gracias por compartir. Mucho para anotar y tomar en cuenta. Gracias, Recuerden, gracias. hermanos, que hasta aquí hemos visto 7 capítulos completos y comenzamos el número 8, comenzando esta exposición de cómo es vivir en el Espíritu. Recordemos que primeramente Pablo puso en el banquillo los acusados a todos los hombres, atacó a cada uno con los pecados y le dijo dónde está su lugar, y empezó a hablar de la gloria del Señor, mostrando cuál es la ley de Dios, la condición del hombre delante de esa ley, y empezó a hablar a través del capítulo 4 y 5 de la gracia del Señor. Y ahora sí, después de haber entendido, como hemos visto en el capítulo 7, cómo es la condición del hombre pecador y cómo es su lucha interna y cómo es su guerra sin cuartel, ahora vamos a empezar a ver cómo ese hombre que ha sido, como decía recién el hermano, ha sido liberado de la condenación del pecado y que vivimos conforme al Espíritu, cómo es la vida de ese hombre en el Espíritu, ¿no? No deseando pecar, aborreciendo pecar, pero sabiendo que la fortaleza viene de aquel que nos ha comprado con su sangre. Y a partir de este capítulo es hermoso prestar atención a las porciones que se van a ir dando, que se van a ir enseñando cada semana, para detenernos en cómo es la gracia tremenda del Señor y cómo en detalle Él obra a través del Espíritu. Y los animo a las próximas semanas, estén atentos a que luchen con su carne, que luchen por estar presentes. Oremos por el hermano Roberto, que llega cansado de trabajar y tiene su lucha. Oremos por el hermano Ariel, oremos por Orlandito, por Víctor, oremos por Javi, que hoy no ha llegado. Oremos los unos por los otros. Oremos, hermanos, para que el Señor nos fortalezca en el Espíritu, para que estemos presentes el día de miércoles. ¿Aló? Sí, Hola. sí, Víctor, te escuchamos. ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Dios Hola, los hermano. bendiga. Dios los bendiga, ¿Cómo amados estás? hermanos. Un gusto ¿Cómo estás? saludarlos. Yo soy chofer profesional y estaba conduciendo, pero estaba con las manos libres, no escuchando
la exposición del hermano Orlando, ¿no? Aquí no sé si me están viendo, pero ven, tengo la foto, ¿verdad? ¿No? La foto, ven. No, tan oscuro, pero se escucha bien, se escucha perfecto. ¿Cómo está? Bueno, y sí, claro que el tiempo, no tenemos tiempo para también poner sobre el tema, ¿no? Que es muy interesante en la carne, ¿no? Al menos el que sabe que ahorita estoy en la bomba para tanquear, pero sí me gustó mucho la exposición, ¿no? Porque generalmente casi no se presenta a Cristo, no, dan el mensaje y enseguida lo delegan a un lado, ¿no? Pero como se ha perdido eso, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? A no olvidarnos de nombrarlo, ¿no? Porque eh, la- el, el, el apóstol Pablo cuando habla de que ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, ahí claramente vemos la cruz, pues hermano, ¿no ves que en la cruz se llevó todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, ¿no? Por ende nosotros, ¿no? Y nos dio la ley del Espíritu. Cuando el hermano dijo, habló, pues cuando en el capítulo, creo que capítulo 16 de, yo miré, pero os dejaré el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿no? Que nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Y es el Espíritu Santo que nos sella cuando nosotros reconocemos que estábamos perdidos, andábamos en delito y pecado, muertos en nuestro delito y pecado. Y es ahí que como, el Señor nos da vida. Una vez más, no, por su misericordia y su gracia, no porque somos merecedores, nos da vida y vemos nuestro estado totalmente degenerado, degradado, y venimos humillados y pedimos perdón a Dios, Señor. No, nos hace ver verdaderamente que no valemos ni un centavo, pues, hermano, disculpe esa expresión. Y es ahí que a él no lo podemos engañar y que conoce nuestros corazones, no, bueno, que también hablamos de la predestinación ya en su omnisciencia, en su omnipotencia, en estos tiempos, en lo personal, a mí me dio luz, ¿no? Por su palabra. Y es ahí que yo me veo que estoy mal, pues, ¿no? Y me está dando una oportunidad y todavía de vida eterna y de adopción, pero hermano, Dios mío, o sea que uno viene humillado, uno viene quebrantado, y ahí viene el nuevo nacimiento, como cuando como nosotros somos padres y cuando nacieron nuestros hijos, y ya lo vemos ahí, y a veces cuando, al menos en lo personal, yo cometí muchos errores, ¿no? A mí no me gustó que mis hijos lloren. Dale la teta, o sea, quieren la leche. Y como dice la palabra, ¿no? La leche espiritual no adulterada, la palabra. O sea que cuando ya estamos nosotros, buenas noches, ya nosotros ya estamos, somos una nueva criatura en Dios, ¿no? Ya nos damos cuenta de que anhelamos, deseamos la palabra, el alimento, poco a poco. O sea que eso es lo que durante muchos años yo no entendía, yo no sabía, hermano. Yo andaba, eh, eh, no entendía, de pronto leía las escrituras, pero no era revelada la escritura. O sea que ahora el Espíritu mismo nos revela la palabra, cómo nosotros debemos conducirnos, cómo nosotros debemos, eh, eh, como cristianos, ¿no? Caminar en el Señor, ¿no? Porque de que vamos a cometer errores, los vamos a cometer, pero ya no nos vamos a deleitar como antes nos deleitábamos. O sea, como vamos a pecar, pero ya no nos vamos a deleitar en el pecado. Es más, como el Espíritu Santo como se va a entristecer y nosotros conocemos eso y ahí venimos humillación, perdónanos. O sea que eso nos hace ser
cada día mejores. Hay una palabra que quiero añadirla y es que la palabra es tan rica, ¿no? Que cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, ¿no? Una vez más, el apóstol Pablo siempre a nosotros nos llama la atención, nos anima, nos exhorta, ¿no? Que es lo que quiere decir exhortar, animar. Y cuando no andamos bien, nos reprende. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y habla de ahí viene esa lista, ¿no? Porque es la lucha que tenemos constantemente como un ser hermano. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de obediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, que va renovándose hasta el conocimiento pleno. O sea que como ese es Cristo, pues, el nuevo Adán. O sea que yo le doy gracias a Dios, hermano. La semana pasada no pude conectarme, ahora gracias a Dios lo pude, ¿no? Y bueno, me gusta estar en coinonía. A veces hablo de más, le pido que me perdone, No, pero, pero como para terminar, dice en el libro Colosenses mismo, capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo more en abundancia cada uno de vosotros con cántico, himno, pero la palabra de Cristo, ¿no? Y bueno, le damos gracias a Dios por aquello, hermano. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Amén, amén, Víctor, gracias por ese aporte. La verdad que es una bendición tener hermanos como usted que se pueda sumar y bendecirnos con esta retórica, ¿no? Que es bíblica, este buen mensaje que agrega, que es recordarnos las buenas nuevas y en un pequeño tiempo poder recordar las promesas del Señor, de dónde nos ha sacado, cómo nos tiene hoy en su mano. Y agradecemos mucho eso, hermano. Así que bienvenido. Lo esperamos el resto de los miércoles en adelante. Muy bienvenido. Así que bueno, hermano, como recién decía hermano y leía la palabra, orémonos por otros, estemos pendientes, estemos en ayuno, en oración, que abunde la palabra nosotros para no estar ociosos, ¿sí? Porque ya saben, el hombre de Dios se aleja de la palabra de Dios y empieza a ser el hombre que era antes, empieza a desmayarse, empieza a peligrar, empieza a titubear, empieza a tropezar. Hermano, decía, perdón que le derrumpa, decía Martín Lutero, una frase de Martín Lutero decía, en el bautismo yo pensé que lo había ahogado, pero ha sabido nadar, o sea que tengo que matarlo todos los días, varón. Exacto. Justamente esa ilustración es el pasado miércoles en cuanto a eso, el viejo hombre, ¿no? No, él decía, sí, a este monstruo el bautismo lo quise matar, pero me di cuenta que sabe nadar. Y eso nos recuerda cuánto dependemos de Cristo. ¿Cuánto? Nos descuidamos bueno. y esta garra se quiere levantar, hermano. Eso, sí, tomar su posición. Así que bueno, oremos, hermano. La lucha es grande, titánica, cada día no descansa. Nuestro corazón que nos engaña no descansa. El mundo y sus tentaciones y Satanás que usa el mundo tampoco descansa. Así que hermanos, animo a que estemos orando y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Que tengan un buen descanso todos hoy. Gracias por conectarse. Dios los bendiga. Y gracias Armando por la exposición bíblica. Nos estamos viendo, hermanos. Saludos, abrazos de Argentina para todos. Abrazo de gol, como digo siempre. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos. Descansen. Chao, hermano. Gracias. Hasta la próxima, hermanos. Que tengan una buena noche. Si Cristo no ha venido, hermano, nos vemos el próximo miércoles. Amén.